primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Segundo, disculpen mi voz. Se me fue de paseo. Eh, Haré un esfuerzo por ser lo más inteligible posible. Que fea cacofonía, inteligible posible. Pero vamos a hablar de un libro al que le tenemos particular cariño, que se llama Narrar lo propio, Migrantes de México en Chicago. Y esta señora y este señor que tengo a mi costado fueron muy importantes en la concepción y en la ejecución, en la factura de este libro. ¿Se escucha bien? Sí, porque no puedo gritar más. No sé si no se escucha bien, díganme y pido que le subran el volumen porque no tengo más voz. Sí, gracias. Resulta que se tuvo la peregrina idea entre la UNAM Chicago, porque no sé si ustedes saben, pero la UNAM tiene sedes en el extranjero, entre ellas China, en fin, varias, y en Estados Unidos una de ellas es la UNAM Chicago. Y entonces Silvia Aguilar dio un taller por parte de la Dirección de Literatura en México y por parte de la UNAM Chicago, o sea, fue un esfuerzo conjunto, un taller para que, ahora nos va a contar, para que migrantes contaran su historia, que devino en este libro que Eduardo Cerdán editó, y ya se los estoy presentando, Silvia Aguilar Seleni y Eduardo Cerdán. No voy a leer semblanzas porque es la parte que más pereza me da siempre de las mesas, así que nos la vamos a brincar. Pero baste con decir que ambos son escritores, ambos trabajan en edición, están cerca del circuito del libro y ambos, digamos que dialogan todo el tiempo con las palabras, las habitan, dejan que ellas los habiten, y eso hace que este libro realmente sea muy rico, muy disfrutable, porque no solamente las historias lo son, sino la propia hechura del libro es muy sabrosa. Entonces, pues antes que nada, gracias Silvia, desde el otro mundo, no, desde Texas nomás. Nos acompaña, vino expresamente para estar aquí con nosotros en la Fiesta del Libro y la Rosa. Y Eduardo, pues desde aquí, de la Ciudad de México, pero no es menos su esfuerzo. Me da mucho gusto que estemos aquí para hablar de este libro que no nació en mi gestión, yo apenas tomé la dirección, todo el crédito lo merece Anel Pérez, en el sentido de la concepción del libro, junto con ellos, con Julieta García, su directora de literatura. Pero bueno, me toca cachar el balón y celebrarlo muchísimo, porque al leer el libro dije, qué fregón que estas cosas puedan suceder en la UNAM. Y una reflexión antes de que entremos ya a la conversación. Me parece que la Fiesta del Libro y la Rosa, este libro, Narrar lo propio, y muchas cosas que suceden en la UNAM, como el proyecto Vindictas, por ejemplo, solamente se pueden gestar en la universidad, porque no, de origen, no tienen un interés comercial, aunque ahora Vindictas se venda mucho y sea como muy famosa y todo el mundo quiera colgarse esa medalla, pero son proyectos que nacen, se gestan por un interés genuino y auténtico en el proyecto, en lo que eso significa, en este caso los migrantes, y puse como ejemplo Vindictas, como podría poner muchos otros, pero son parte de la vocación natural de la universidad, de llevar la cultura a los públicos amplios, no solamente a la comunidad universitaria. Entonces me felicito mucho, felicito en la doble acepción de aplausos a quienes lo gestaron, que ya dije, Anel Pérez, Julieta, los dos colegas que están aquí y también nuestros colegas en la UNAM Chicago. Entonces los felicito, pero también me felicito porque me hace feliz, o sea, estoy pretendiendo jugar con las palabras, me hace muy feliz que existan este tipo de proyectos, porque no todo en la vida es vender muchísimo y no, si no va a vender, entonces no hacemos ese proyecto editorial. En la UNAM sí. En la UNAM sí nacen proyectos que probablemente no van a vender muchísimo, pero van a hacer una diferencia. Entonces, bueno, con esta breve introducción, quisiera abrir la conversación. Silvia, cuéntanos cómo nació esta idea, cuál fue el germen, cómo fueron esas primeras charlas para que terminaran aquí. Sí, bueno, gracias primero, encantada de estar aquí. Especialmente presentando este libro que me llena de alegría y de orgullo. Quisiera contar como en las primeras Zoom o el segundo Zoom que tuve con Anel y con Julieta, que me platicaron un poco cuál es el proyecto. Yo dije, sí, yo lo hago, yo lo quiero hacer, ¿no? Porque me es muy importante, ¿no?
yo soy profesora de escritura creativa, tengo estudiantes que escriben poesía, novela, memoria y tal, pero me interesa también pensar en la escritura, es para quien la necesita prácticamente, ¿no? Y esta idea de trabajar con personas que viven en Chicago, que por alguna razón tenían una relación ya con el campus de UNAM Chicago, y pensar qué están haciendo allá, cómo han sobrevivido allá, cómo fue llegar, cómo fue adaptarse, ¿no? Entonces, o sea, inmediatamente dije, sí quiero hacer esto, y empezar a como a planear cómo trabajar con alguien que no necesariamente escribe, o alguien también que no está tan, digamos, cómoda con contar su historia, ¿no? Pero si estaban ahí era porque tenían como la sensación de que había algo que contar, ¿no? Entonces, planear el taller implicó especialmente hacerlos sentir cómodos con los otros, con contar su historia, ¿no? Y con darles herramientas así muy básicas de escritura, de pasar de contar la anécdota a escribirla, a compartirla y luego empezar a revisarla para expandirla, ¿no? Tuve muchísima suerte porque tuve un grupo de personas que estaban súper dispuestas a hacerlo, ¿no? Era así como esos alumnos que yo profe, ¿no? Y algo que además ocurrió en el proceso es que se hizo un acompañamiento también entre ellos mismos, ¿no? Entonces, le decía yo en la mañana a una amiga cómo llegaron con un texto que había algo por ahí, pero que todavía se quedaba corto. Y entonces los demás le decían, no, pero acuérdate, en la primera sesión nos contaste que pasó esto, nos contaste aquello. No, ese es el caso justo de quien hace la portada, ¿no? El texto que nos llevó quedaba corto comparado con lo que nos había casi chismeado de cuando él llegó a Chicago, ¿no? Entonces fue como esta parte de animarles a contar su historia y animarles a cambiar lo que tenían en mente escribir, ¿no? O sea, se dieron cuenta de que se trataba de escribir la cosa más sencilla y más personal de sus vidas, ¿no? Y el proceso además de revisarnos, de acompañarnos, de expandir las piezas, de encontrar como el caminito de cómo se cuenta esto para que sea leído por otros y pensar en quiénes están leyendo, ¿no? O sea, a mí me parece que es además un libro pensado para mexicanos que están en Estados Unidos, no solamente en Chicago, pero para mexicanos que están aquí, que a lo mejor solamente sabemos que es terrible el cruce, lo que está pasando ahora en la frontera es terrible, pero no saben ahora qué significa estar ahí, ¿no? El libro además está compuesto por los textos de personas que vinieron en la infancia, en la adolescencia o como papás, o hay al menos dos textos de personas que ya nacieron ahí, pero sus papás son mexicanos, ¿no? Entonces creo que además teníamos un mosaico muy lindo de voces. Cuando ya teníamos todos los textos, estuve trabajando primero en grupo, luego individualmente, y después ya le tocó entrar a Eduardo a limpiar todo lo que habíamos hecho nosotros, ¿no? Porque también había que pensar que eran algunas personas que no habían estudiado, personas que ya no estaban escribiendo, si es que escribían, si hay una chava periodista, hay una chava que es maestra, pero había personas de todo tipo, edad, cultura, generación y demás, ¿no? Y entonces eso hacía difícil el trabajo, pero al mismo tiempo lo enriquecía muchísimo, ¿no? Sí. Yo tengo la sensación de que este libro es necesario no solamente para los migrantes de Chicago, no solamente para los migrantes del resto de Estados Unidos, sino para nosotros mexicanos que vivimos aquí. Porque sí, claro, oye, sí, la migración y tantos migrantes y cuántos cruzan por día y ahora ya los retenemos en México porque pues dieron instrucciones, entonces ahora se rompió, en enero o febrero se rompió el récord de migrantes del lado mexicano que no habían pasado. Pero leer de viva voz, en primera persona, a estos migrantes que están diciendo, bueno, pues yo llegué con nada más que la esperanza de hacer algo mejor, y empecé a abrirme camino en las artes plásticas, en la música, el primer mariachi que se armó ahí en Chicago. Creo que no había ningún mexicano, de hecho, ¿no? Pero bueno, arma un mariachi. ¿Cómo empezaron a abrirse camino? De pronto, pues dices, claro, no son tan distantes de mí. O sea, yo siento que es un mundo de diferencia porque no he cruzado o X, como todos ellos. Pero finalmente las inquietudes humanas son tan similares, las inseguridades son tan similares, claro que se potencia la vulnerabilidad al estar de migrante en otro país. Pero
esto que comenta Silvia, en este momento particular, me parece triplemente importante un libro como este, por lo que está pasando en Estados Unidos, la muy probable victoria de Trump, cuando menos hasta donde vamos hoy, está en juicio, entonces bueno, falta que eso salga, a ver qué pasa, pero bueno, va en las encuestas adelante y hay una posibilidad importante de que él sea el próximo presidente, que repita, digamos, mandato, con todo lo que implica, con su discurso criminalizador, estigmatizante, absolutamente intolerante hacia la diferencia, es un populista y lo que le gusta a los populistas es señalar el blanco y el negro. Estás conmigo, estás contra mí, esto es blanco, esto es negro. Entonces, hay mucha inquietud en la comunidad en general, hispana, latina, en Estados Unidos, porque pueda volver a ganar, porque además ha dicho, si gano, va a ser la más fuerte iniciativa voy a establecer yo para que no crucen hacia Estados Unidos. Y si no gano, va a haber un baño de sangre. Luego quiso corregir y decir, no, bueno, es que yo me refería a la importación de autos de México y quiso como arreglar ahí las cosas, pero dijo textualmente va a haber un baño de sangre. Tanto si gana como si pierde, el escenario es muy negro para la comunidad latina. Eduardo, ¿tú cuál es la relevancia que le ves, tú habiendo editado los textos y habiéndolos recibido de origen, de Silvia, digamos, de estos primeros tratamientos? ¿Crees que sí tiene un momentum importante este libro hoy, o un libro como este que nos habla de la no diferencia entre los mexicanos o los latinoamericanos o los africanos o lo que sea que están de aquel lado y de este? ¿O no crees que sea digamos que haya un contexto que lo vuelva particularmente singular? Sí, definitivamente me parece relevante, importante, oportuno también, porque además del momento, son historias, bueno, es un libro que derriba todos los prejuicios que pueda haber. Además, o sea, vemos que hay muchas historias de migrantes. Vemos a los migrantes no como una masa, sino como divididos, con historias personales, exacto. Y hablando en primera persona, que eso es importantísimo, porque existe mucho, sobre todo desde la no ficción, el interés o la pretensión de darles voz a las personas, a cierto grupo vulnerable, y aquí son ellos y ellas quienes están tomando la palabra para contar sus propias historias personales, pero también de sus comunidades, de sus familias. Entonces eso me parece valiosísimo. Me parece también que es un libro muy rico. Justamente fue difícil en la parte de la edición, pero también fue muy interesante que llegara ese palimpsesto. Se podían ver las capas de escrituras y de pensamientos de las personas que colaboran en el libro, y eso fue muy, muy rico, muy interesante, porque pues podías ver lo que querían escribir, lo que realmente escribieron, lo que Silvia les ayudó a encauzar, y ya después llegué yo como que en una parte de extensión de ese taller que tuvieron con Silvia para pues darle una forma y poderla darle salida a través del libro, ¿no? Entonces eso es interesante. Además son historias divertidas, dolorosas, gozosas, pero hay mucho también, como no hay esas pretensiones de lograr la obra literaria, hay muchísima frescura en eso, ¿no? Entonces un libro que llegó en un español complicado, porque además estaba en un español, bueno, calcaba la sintaxis del inglés. Terminó muy divertido, que es de cómo una mujer, una madre de familia, hace tamales con su hija, y a partir de haber visto un video en YouTube de Mi rancho a tu cocina, ¿no? Entonces eso es fascinante, ¿no? Y eso es algo que podemos leer acá. Sí, hace rato en una mesa con poetas en lenguas originales, bueno, la poeta en lengua originaria era Terry Millahuatl, estaba Celeste, que es la diseñadora de esta colección originaria, y estaba Mara Rajab, que siendo monolingüe en español, pues ha estado un poco ayudando a encauzar esta colección. Pero lo que quiero resaltar es algo que dijo Mara. Ella, como monolingüe de español, dijo dos cosas que quiero rescatar. Una es una cita de Yasna y Aguilar,
donde Yasna ya dice, los hablantes indígenas, de lenguas indígenas, solemos cruzar el puente hacia el español de ida y regreso a cada rato. Los hablantes de español no lo cruzan nunca de este lado. Y dices, wow. Y me parece que tiene que ver con el tema que nos tiene aquí. Y la segunda, y ya te dejo, los dejo reaccionar. La segunda cosa que dijo que me llamó muchísimo la atención fue, de pronto nosotros, ella incluyéndose, monolingües de español, podemos hablar de otras lenguas, pero en cuanto a México somos monolingües, yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí, por desgracia. Como monolingües sentimos, no, pues qué chido, qué bueno que se les da voz, ¿no? a las poetas en lenguas indígenas porque pues, se lo merecen. Y dice Mara, yo en algún punto me cayó el 20. A ver, no. Ellas no necesitan la voz. Ellas son conocidas y reconocidas en sus comunidades. Este libro no es para ellas. Este libro es para ti, hablante monolingüe de español, para que te acerques a este mundo enriquecido. Y dije, ¡zas! Me cayó un super 20. Porque claro, y digo, me reconozco en este rollo de, qué bueno, ¿no? Que puedan venir a la fiesta del libro y la rosa. No, ellas no necesitan venir a la fiesta del libro y la rosa. Los que necesitamos somos nosotros para abrirnos a estas otras posibilidades. Entonces, en ambas cosas creo que me las anoté porque dije, creo que tiene que ver con esto. No sé, quien quiera reaccionar. Sí, de hecho... O sea, el libro además está organizado, bueno, lo decidieron entre ellos, así como, ¿cómo vamos a decir cuál es el libro primero, el segundo, el tercero, no? Y decidimos que el libro se organizara a partir de cómo fueron llegando, los años en los que fueron llegando estos migrantes mexicanos, ¿no? Y por allá en medio del libro, digamos, y hacia el final, lo que observamos es dos textos, justo el de los tamales y el último que tiene que ver con Trump, de mujeres que llegaron muy, muy pequeñas a Estados Unidos, así que el inglés se volvió su primera lengua y el español se volvió la lengua de casa, y su preocupación de decir, una me decía, es que yo siento que nomás mastico el español, y yo, tranquila, aquí te vamos a acompañar y demás, ¿no? Y de plano en algún momento dijo, no, o sea, lo voy a escribir en inglés y luego yo me traduzco, ¿no? Y luego ya le ayudamos un poco. Eduardo hizo la fase con los dos, ¿no? Pero creo que eso también nos habla de otra experiencia, ¿no? O sea, esta cosa penosa de ellas con el español, pero también la conciencia de quererlo, o sea, querer poder escribirlo en español. Se lo puedo hablar, pero escribirlo no sé. Entonces, darle ese acompañamiento. Y luego en el caso de los otros que ya tienen muchísimo tiempo, el primero llega por ahí del 66 más o menos a Chicago, el segundo texto es de alguien que llegó justo después del 68. Entonces, de tantos años viviendo allá, aunque vienen a México, su español ya viene como masticado de otra manera, ¿no? Con el inglés, ¿no? Entonces, había algo que queríamos que se mantuviera, pero al mismo tiempo era importante a hacer que el texto fuera leído, ¿no? Cosa que el lector que no maneja el inglés o que no entiende estas cosas que pasan con el Spanglish, que pudiera de todas maneras habitar la experiencia de cada uno de los autores, ¿no? Y también, además a esto, sumaría la parte de la identidad, que es muy importante. La comunidad de hispanos, como dicen ellos, que existe en Chicago es muy impresionante, y además la manera en que han preservado la memoria de esa comunidad es muy... A mí me llama mucho la atención porque justamente en el texto de Carlos, que es el autor que se exilia en el 68, menciona unos nombres que tienen que ver con la política de ciertas comunidades, ¿no? Como La Villita, es una colonia en Chicago, pero también en sí de Chicago en general, y ahí me doy cuenta, justamente rastreando cómo se escribían esos nombres, me doy cuenta de que existe mucho escrito por los mismos habitantes de Chicago que cuentan cómo se relacionan con los alcaldes, con los concejales, lo que hacen en materia de atención pues sí, o sea, digamos, a estas comunidades que necesitan atención, también como los riots que ha habido por parte de las personas afroamericanas. Entonces eso es muy fascinante y es algo que no conocemos normalmente. Entonces este libro, no se centra en eso, el texto no trata de eso específicamente, pero sí alumbra ciertos aspectos. Por ellos, exacto. Sí, seguro, sí. Sí. Y lo atraviesan también las violencias, los muchos tipos de violencias que sufren los migrantes allá.
violencias de género que aparecen de manera muy evidente, pero también tú no puedes dar clases porque eres migrante. Y en el momento en el que una de las autoras logra certificarse y puede empezar a dar clases, pues es como, o sea, llevo no sé cuántos años aquí, 20 algo años, los que sean, y por fin tengo un papel que dice que yo pertenezco aquí, aunque siga perteneciendo a México. Una cosa que me llamó mucho la atención es que algunos de los autores mencionan, perdón que se me escapan los nombres de quién dice qué, pero uno de los autores dice, hay un México en Chicago. Y yo dije, Carlos, y yo dije, órale, claro que hay un México en Chicago. Y hay un México en Nueva York, y hay un México en Los Ángeles, y hay un México, y no solo en estas ciudades donde hay una enorme población mexicana, sino, me atrevería a decir, en cualquier parte, porque llevamos una serie de sellos identitarios, de inquietudes, de cultura. La comida aparece de manera muy relevante, por supuesto. Y esto choca frontalmente con el discurso, no solamente Trump, no solamente Estados Unidos, no solamente el país que me digas, en general el mundo está tendiendo hacia cada vez más binarismo, cada vez más borrar la diferencia, porque la diferencia no la entiendo, me estorba, me ensucia, me choca. Entonces yo quiero que todos más o menos nos uniformemos, y eso está en las redes sociales. Digo, te atreves a expresar una opinión un poquito disidente y bueno, se te vienen los trolls encima. En esa medida, en ese sentido, la Dirección de Literatura queremos seguir apostando por este tipo de trabajos que de alguna manera me parece que nos emparentan, como va a sonar súper cursi y lo es, lo asumo plenamente, como que nos acercan al alma humana, nos acercan, nos hacen empatizar, nos permiten reconocernos y conocernos en el otro. Y es una medida, digamos, de contracorriente con lo que está pasando en el mundo entero. No solo, insisto, no solo me refiero a Trump. Pero yo quisiera preguntarles, ustedes, con base a partir de esta experiencia, ¿sienten que esto es algo que pueda replicarse si llega a ganar, por ejemplo, un personaje como Trump? O sea, ¿qué va a pasar si gana Trump con todo su discurso antimigrante? O sea, ¿se podrá, con esta ley que Rosa mencionaba en la inauguración, la SB4 de Abbott en Texas, que te pueden, si pasa, ahorita está detenida por la Corte Suprema, pero si pasa, te pueden detener en la calle si te oyen hablando español, porque entonces eres sospechoso de un cruce ilegal y te puedes ir a la cárcel? ¿Qué opinan? O sea, ¿cómo avisoran el futuro de proyectos como este? No estrictamente narrar lo propio, sino en general lo que tiene que ver con visibilizar. De hecho, me quedo pensando en algo que, con esto que dices, en algo que me parece como muy hermoso del libro, pues que vemos estas historias tan difíciles de cada uno de ellos, llegar, mantenerse, papeles, casa, idioma y demás, ¿no? Pero en todos los relatos, no creo que no haya ninguno, hay algún bien esperanzador, porque cada uno de los relatos nos muestra cómo lograron a partir de comunidad, a partir de alguien que conocía a alguien, ¿no? En el caso justo el de Carlos, creo que es, que dice que va en el avión, que alguien lo ve dibujando, y le dice si necesitas ayuda, y le ayuda, y por eso se pudo quedar en Chicago, ¿no? Entonces creo que por un lado me hace pensar en maneras de resistir, ¿no? Y hablando específicamente del caso de Chicago, está el texto de Maya Piña, periodista, que además ha creado esta editorial El Basement, y que están ella y otras personas en California y otras personas en Nueva York haciendo como toda una campaña para la importancia de autores, autoras, autorex que están escribiendo en español en Estados Unidos. Entonces, y bueno, creo que se está replicando de muchas diversas maneras. Entonces, yo pienso que vamos para Trump, y también pienso que no la va a tener fácil en muchos sentidos, porque creo que hay muchas comunidades de resistencia, ¿no? O sea, cuando esta primera ola de migrantes a finales del 2018, que me tocó en El Paso, o sea, la gente ayudaba, o sea, era como ya no traigan ropa, ya no podemos clasificar y demás, ¿no? O sea, creo que es dentro de estos momentos así
tan políticamente absurdos es cuando se levantan, ¿sabes?, en puños, en fuerza, ¿no? Entonces creo que algo que va a pasar es que vamos a ver otros libros o vamos a ver otros tipos de movimientos de resistencia, ¿no? Marchas y demás, o sea, o a lo mejor estoy siendo muy, muy naif. Yo creo que sí, se deben replicar, sí. Y justamente, por ejemplo, el texto que cierra el libro, que es de Gisela Escobedo, justamente la profesora de primaria, me parece, sí. Pues se llama La noche de las elecciones de 2016, entonces cuenta que es una maestra que va a comprar una casa justo cuando gana Trump, entonces se angustia muchísimo, cree que ya su vida ya se va a ir para abajo, y entonces ahí está esa parte de esperanza, está muy negro todo el horizonte, pero encuentra una comunidad que le dicen, no va a pasar, o sea, no puede ocurrir, o sea, esto vamos a salir de esta, ¿no? Entonces es muy importante también conocer eso, no sé, por ejemplo, yo soy fan de una serie que se llama, un par de series, que se llaman The Good Wife y The Good Fight. Ay, claro, sí. ¿Verdad? Que ocurren en Chicago. Por supuesto. Y ahí conoce, pues es una abogada, ¿no? Que está, inicia la The Good Fight viendo cuando gana Trump, justamente, ¿no? Entonces a mí me gustó muchísimo ahora leer cómo una maestra de primaria que hace cuando está viendo frente a la pantalla que está ganando Trump, que el mapa se está colorando. Entonces sí, totalmente pertinente y seguramente se va a replicar. Y bueno, nosotros lo haremos, pero también en otros lados. Y bueno, además otra cosa que quiero decir es que este es el título que inaugura la colección Taller, que coordina acá Julieta García, y que va a alojar precisamente textos que surjan de los talleres impartidos por la dirección. Y además es muy interesante porque están pensados justamente para que los tomen personas que no necesariamente están ligadas a la literatura. En este caso sí hay dos, pero hay otras que no. Entonces eso va a estar muy bueno, ¿no? De la colección, y me parece que es un muy buen libro pionero. De hecho, yo tengo que decir, cuando la FIL Guadalajara estaba el hijo de una de las autoras del libro, que son de Jalisco, y había un montón de gente ahí, amigos, vecinos, familia, acompañando el libro, y entonces yo dije, claro, va a haber más lectores. O sea, creo que algo que nos trae este libro además es que otras personas que a lo mejor no estaban considerando leer algo así, o no estaban considerando leer porque hay muchas otras cosas que hacer, van a prestar atención a este libro, y creo que van a prestar atención a sus propias experiencias en Estados Unidos. Y sí leen, porque, o sea, digamos, en nuestra época se lee muchísimo. Bueno, hace unos años, hace una década quizá, se leían muchos blogs, ¿no? Uh-huh. Pero ahora muchos jóvenes entran a las carreras de letras porque leen Wattpad, y ahí no importa el prestigio, no importa el nombre del autor, sino que son historias que pueden llamarte la atención, y eso es lo que ocurre aquí. Están muy chistosas algunas, ¿no? Por ejemplo. Qué bien que mencionas Wattpad. No sé si están familiarizados con esta plataforma, pero tú te metes y escribes así, y te lee quien te quiere leer. Incluso Margaret Atwood, la autora de El cuento de la criada, The Handmaid's Tale, que se hizo una serie y demás, pero la novela es espléndida, es aterradoramente buena, es groseramente buena. Alguna vez contó, pues yo me metí a Wattpad y se siente muy chido, es muy liberador, que nadie sabe quién soy, entonces nadie está esperando, a ver, vamos a comparar, y entonces es mejor o peor que su anterior libro. No, yo me metí, publiqué, y alguien me leyó y me comentaban y no sé qué. Entonces digo, qué interesante que mencionas Wattpad, porque también me parece que estos caminos alternativos, no de las grandes editoriales, no de los enormes sellos que, vuelvo al inicio, cuyo fin es estrictamente comercial, sino tanto las universidades como la UNAM, pero también estas otras posibilidades de publicación van a irse multiplicando, porque creo que coincido con ustedes en cuanto a que no va a haber un regreso, un retroceso, sino que la gente se va a seguir expresando, porque cada vez son terrenos que se van ganando, no fácilmente. En fin, la va a tener complicada Trump, y también seguramente la población latina si gana él, pero en cualquier caso creo que es una cosa imparable. O sea, me parece que ya no hay vuelta atrás. En otro sentido, muy en otro sentido, vámonos a explorar otra cosa. Es muy evidente la situación de vulnerabilidad de los migrantes, en fin, pero yo quiero preguntarles justo lo contrario. Silvia, ¿te tocó que los autores confrontaran, se dieran cuenta de sus propios prejuicios, de su propia
de su propio rechazo al diferente, quizás al afro, quizás hacia otra, bueno, yo soy mexicano, entonces los mexicanos chido y todo bien, pero al momento de editar, ¿te brincaron prejuicios tuyos que no tenías presentes? Es muy curioso porque, o sea, algo que observamos, bueno, que hablamos en el taller muchísimo, ¿no? Y que se observan en dos textos, en el de Héctor y en el de... Ay, el que es músico, se me fue el nombre, el de Juan. Entre las cosas que platican es lo difícil que era para ellos volver de adolescentes a México, ¿no? Y cómo se burlaban de ellos, y cómo, o sea, era como asumir que no eran bien vistos aquí, ni bien vistos allá, y cómo negociar eso con su manera de ser, ¿no? Y además yo sentía así como que animarse a contárnoslo ahí, ¿no? O sea, a fin de cuentas yo creo que el taller siempre se vuelve un espacio semiterapéutico, especialmente cuando son talleres que tienen que ver con la historia personal, porque termina uno contando cosas que no imaginaba contar o que no pensabas que seguían doliendo, ¿no? Entonces creo que en los textos de ellos dos, tal vez un poco en el de Maya, observamos esta otra vivencia, ¿no? Esta otra cosa de cómo manejar la vulnerabilidad, cómo descubrir que tienen prejuicios o cómo hubo que sacudirse esos prejuicios para poder establecerse ahí, ¿no? A mí más bien el choque no fue con los prejuicios tal cual, sino más bien como en el modo de abordar ciertos temas, sí. Que yo creo que tiene que ver con la generación. Digo, yo ya no soy tan joven, nací en el 95, pero pues comparado con las personas... con no las me llevo contigo así, ¿no? pero bueno, comparado con quienes participan, o sea, la más joven sí es de los 80, ¿no? Sí. Entonces, sí había como un registro generacional diferente, y entonces... Por ejemplo, cuando estaban hablando de los prejuicios, que era con absolutas buenas intenciones, de repente sí notaba como de, hay que modular tantito acá, ¿no? O sea, como que hay que frasearlo de manera diferente, presentar, cuidar esto, otro. También tiene que ver justamente con la cultura, o sea, aquí a lo mejor el momento en el que estamos viviendo ahora, con el asunto de género, pues es otro el que está viviendo, porque bueno, esto empezó como que, digamos, lo que estamos viendo ahora en México ocurrió décadas antes en Estados Unidos y ahora están en otros momentos donde, por ejemplo, personas que viven en la frontera, en Texas, dicen que los estudios de género, por ejemplo, ya hay personas que como que empiezan a tomar en cuenta la agencia de hombres en el feminismo. Eso es impensable acá ahorita, en este momento, no sabemos si después. Entonces eso pasó y a eso me enfrenté, y entonces en el diálogo, pues ya ahí de pronto nos enojó, pero ya después le expliqué y ya platicamos y ya dijo, sí, no, totalmente, ¿no? Pero pues eso ocurrió como ese choque generacional más bien. Y luego ustedes dos son escritores de obra propia, quiero decir. ¿Cómo encuentran la noción de trabajar un libro como este frente a su propia creación en el sentido de extranjería? Yo tengo la idea de que escribir implica hacerte un poco extranjero del lenguaje y de la realidad para mirarla de soslayo, de manera tangencial, porque si la miras de frente, pues la miras igual que todos los días y no hay nada nuevo. O sea, ¿qué novedad hay de que la lluvia caiga de arriba para abajo? Pero entonces si te mueves un poquito, la ves de costado y dices, bueno, ¿y por qué la lluvia un día no sale del piso y sube al techo? ¿O por qué no? En fin, te empiezas a preguntar todas estas, comillas, tonterías, que no son tonterías, que uno piensa de niño y que los escritores vivimos mucho en ese registro. Preguntarnos cosas, imaginar que un señor llamado Gregorio Samsa un día amanece convertido en cucaracha. Pues no es lo que piensa la gente seria, irresponsable y solemne. Nosotros que somos unos irresponsables absolutos porque nos dedicamos a escribir, yo siento que hay una noción de extranjería. ¿Coinciden en esto o no en relación con sus propias obras? Dale. ¿Yo? Ay, bueno, sí, pues definitivamente pues eso es el extrañamiento, ¿no? Y me despertó mucho este libro, el pensar en el extrañamiento, en el alejamiento, porque son historias personales. Entonces a mí me llamaba mucho, digo, cuando nada más oí el proyecto, antes de conocerlo, antes de leerlo, dije, ¿cómo le habrán hecho? Narrar lo propio, ¿cómo es eso, no? Y entonces además tenía ese antecedente de que tú te basaste, bueno,
te apoyaste en The Situation and the Story de Vivian Gornick, entonces yo lo leí, me encanta. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo habrán hecho estos autores para narrar lo propio, ¿no? Entonces, al conocer esas escrituras, dije que, claro, a mí no se me habría ocurrido esto, ¿no? Es una visión, por ejemplo, la de Giselle, que a mí me gusta mucho, siempre digo que ese texto me gusta mucho, y es el que cierra. Hay una visión también extraña. Aparte de lo extranjero, está también eso de lo raro, lo velado de la niñez, por ejemplo, el viaje visto a través del velo, de que no permiten comprender muchas cosas o entender el lenguaje. Eso me gustó muchísimo de ese texto, por ejemplo, y otros más, ¿no? También me gustó lo que hizo Maya Piña, que fue como narrar lo propio, pero más bien es lo propio desde nosotros, ¿no? O sea, es la comunidad, y entonces escribe la crónica que nunca había escrito, ¿no? Ella ha escrito muchísimo, pero no había escrito la crónica de la primavera del inmigrante de 2006, y esa es la que escribe, ¿no? Entonces dije, eso está padre, no se me habría ocurrido a mí, por ejemplo. Eso pensé. Y con ese texto, por ejemplo, Eduardo y yo coincidimos que donde ella termina el texto, bueno, ella es una mujer trans, trabajaba en un mercado en Querétaro de niño, cuando se concebía como niño, vendiendo fruta, ¿no? Y eventualmente se va a Estados Unidos, y es en Estados Unidos donde comienza su transición, ¿no? El texto cierra justo con eso, ¿no? Prácticamente con, bueno, casi como lo que no les he dicho, ¿no? Y los dos nos quedamos como, ching, esa es la historia, ¿sabes? Como, porque qué interesante todo el proceso, ¿sabes? De completa extranjería que fue viviendo a lo largo de su vida Maya, ¿no? Y Maya es una voz muy importante además para Chicago. A mí lo que me pasó, yo no sé si les ha pasado, mi ejemplo va a ser tan terrible, yo creo, o sea, tan terrible, pero ya sé que J. Rowling y todo eso, ¿no? Pero cómo me gustaría nunca haber visto las películas y empezar a verlas otra vez, como disfrutar eso otra vez, ¿no? O sea, esa sensación como de vivir esto, como que no, es el libro que quisiera no haberlo leído y volver a experimentar la primera vez, ¿no? Y es algo que me pasó constantemente con el taller, ¿no? Esa sensación, o sea, tantos años en talleres, dando clases y tal, esa sensación de que llego y me están escuchando, ¿no? Y estoy preocupada porque no sé qué voy a contar, pues mi vida qué, y empiezo a contar y que las demás personas digan, ah, sí, cuenta eso. Esa sensación para mí, estarlos viendo en la cámara cuando alguien contaba alguna anécdota y todos así como, sí, ¿qué más? ¿No? Esa sensación de lo que yo tengo que contar, simple como sea, es importante porque es mío, ¿no? Entonces eso para mí fue así como me voló la cabeza y lo disfruté muchísimo, verlos a ellos, ellas sentirse escuchadas, ¿no? Y otra cosa que me pasó, o sea, no sé si extranjería o qué, no, pero algo que me pasaba es que rompíamos el hielo, siempre hacíamos un ejercicio al inicio, platicábamos antes de ponernos a trabajar, porque tuvimos clases y luego ya taller, ¿no? Y había cosas que contaban que yo decía, hijo, ¿qué escriba esa? Pero, o sea, las invitaba, pero a fin de cuentas iban a escribir lo que querían escribir, ¿no? El taller empezó, creo que eran como 15 personas, se fueron haciendo menos, como suele ocurrir, y se quedaron 2 personas fuera que dejaron de ir, que a mí me hubiera encantado que quedaron en el libro, ¿no? Y una de ellas es una mujer indígena de México que cuando llegó a Estados Unidos no hablaba español. Así que la primera lengua que aprendió antes del español fue el inglés, ¿no? Entonces yo decía, esa historia. Entonces yo tuve una reunión con ella y yo decía, así como, la grabo, o sea, te grabo, yo lo tecleo, o sea, como esta cosa de no puedo forzar, tengo que permitirles que ellos decidan, obviamente, no permitirles, sino obviamente tienen que decidir qué quieren escribir, ¿no? Pero no me quiero perder eso. Exacto, pero me quiero hacer como las preguntas para llevarlos a ellos, o sea, que fue lo que ocurrió con esta cosa que cuenta del almacén, que se quedó en un almacén y que dormía sobre telas, no estaba en el texto, nos lo había contado, ¿no? Entonces empecé así como a sugerir y tal, o sea, queda eso, ¿no? Creo que es como lo que decía Hemingway, de puntas de iceberg, lo que tenemos aquí, ¿no? Exacto, había muchísima tela de qué contar, pero, o sea, eso a mí me pasaba, era como entre emoción y frustración de que cuente, que lo ponga en el texto, porque era realmente muy, muy hermoso lo que estaban ellos compartiendo, ¿no? Y la última pregunta antes de pasar la voz al público, a la audiencia. ¿Cómo nació el título? Que me parece extraordinario, narrar lo propio. Que por otro lado podría sonar un poco redundante, pues no puedes narrar lo ajeno, ¿cómo vas a narrar lo ajeno? Sino partes de ti, y aunque narres algo ajeno, ciencia ficción, estoy pensando, New Weird, en fin, no narras desde allá, narras desde ti. Pero ¿cómo nació el título?
me gustaría tenerte la gran anécdota del mundo, pero tengo una hermana que es muy latosa, una hermana que es complicadita, tiene 65 años, y es de esas señoras que te dice, ay, hoy no te ves bien, ¿verdad? O sea, tienes como esta cosa, pero ella jura que es muy propia, ¿no? Es que ya sabes, yo soy muy propia, entonces como que tengo esta cosa del propia, ¿no? Entonces había hablado con ella y me dice, no, es que ya sabes que yo soy muy propia. Y de ahí empecé como a jugar con propio. Dije, sí, se trata de contar mi historia, o sea, ¿no? Esto, ¿no? De narrar lo mío, ¿no? Lo propio, ¿no? Lo propio en tanto que es mío, pero también yo sentía como que lo apropiado, ¿no? Sé que suena muy ridículo esto, pero lo apropiado para que conozcas, la cantidad exacta para que conozcas de lo que esto significa, ¿no? Entonces, en inicio era el título del taller, porque yo necesito títulos para mis talleres para ver cómo llevarlos. Entonces, al principio era solamente el nombre del taller. Después, las sesiones, además, yo creo que Julieta estuvo en esa sesión, quisimos votar con ellos para los títulos del libro y los títulos no salían, no eran muy grandes y así, ¿te acuerdas? Y estaban enojados y que no, que queremos, y eran unos títulos larguísimos, lo veía yo en la portada, no va a ser. Y entonces eventualmente dije, bueno, ¿y si le ponemos el nombre del taller? Porque estaban de acuerdo con ello, ¿no? Y se quedaron. Pues entonces tu hermana tiene que llevarse una parte de las regalías o algo. Supiera ella que estoy diciendo esto. La voz es de ustedes. Preguntas, comentarios. Y aquí están los libros. Hay libros, llévense los libros. Por si quieren libros, helos, aquí. Son gratis, no los vendemos. Preguntas, comentarios, por ahí. Porque si no, yo me sigo de frente. No, sí. Gracias. Hola, yo soy Bruno. Tengo una duda. ¿Cómo seleccionan los temas con los que cada una sigue escribiendo, ¿no? Es decir, ¿cómo desde el tallereo no contaminas ayudándole a esa persona a elegir el tema más importante, ¿no? Sino un tema que resulte relevante en el hallazgo escrituril, más que en el discurso? Igual, o sea, para Eduardo, ¿cómo es esa selección, no? O sea, como en la edición, ¿cómo si hubo alguna selección temática de la historia más cruel a la historia más tranqui, de la historia menos esperanzadora a la más esperanzadora? O sea, ¿cómo es eso? Porque finalmente toda historia implica un tema, ¿no? Y entonces, sí. ¿Cómo seleccionan sin tener que decirle, escribe sobre esto porque es lo que a mí me interesa, ¿no? Sí. Yo creo que hay dos cosas. Yo crecí en talleres que ahora yo digo, no sé cómo sobreviví esos talleres en los que uno como autora tenía que estar callada y solamente hasta el final, si había chance, hacías preguntas, pero llevabas su texto, te comentaban y ya, ¿no? Y aquí pues te destrozaban. Sí, te destrozaban, ¿no? Y aquí pues no iban a llegar con un texto, era darles herramientas para que comenzaran a escribir, pero también que decidieran de qué escribir, ¿no? Entonces, hay una nueva herramienta que tú ya sabes, en la que lo que es más importante es escucharle y preguntarle de qué te gustaría escribir, ¿no? Y entonces fue en las primeras 2 sesiones hablar, o sea, les dije, pensemos así como, vamos a hacer un taller en el que vamos a escribir para que otras personas comprendan lo que significa ser mexicano aquí en Chicago, ¿no? Y puede ir en cualquier cosa. Entonces todos están así como, pero de qué, algo que te parezca que para ti sea importante, algo que te gusta reconocer en ti, ¿no? Y así fue, o sea, como empezar a preguntarles y que ellos mismos llegaran a la decisión de qué querían escribir, ¿no? Originalmente, por ejemplo, el famosísimo texto de los tamales iba a ser sobre ella cuando viajaba a México. Y en el camino, o sea, en el camino de que había dicho que escribir eso, dijo, es que me acordé que cuando la pandemia, yo extrañaba mucho a mi familia en México, no podía ir, y dije, pues voy a hacer tamales con mis hijas, ¿no? Entonces, creo que era, lo principal fue eso, abrirles al canal y decirles de qué quieren escribir y dime cómo te ayudo para que escribas eso que quieres escribir. Y ya no nada más era yo, obviamente, éramos todos, ¿no? A partir de hacer preguntas, a partir de hacer una escucha activa y a partir de asumir que que lo que tengas que contar es importante solamente porque te es importante a ti, ¿no? Creo que eso fue así esencial en el taller. Y me consta, porque en ese palimpsesto del que hablaba al inicio, yo noté algunos comentarios
de que estaría bien que ampliaras acá, o qué opinas de tal cosa, y hay quienes sí hacían caso y otros que la dejaron en visto y no hicieron nada. Entonces, pues bueno, eso también es parte de esa chamba que tú hiciste. Y bueno, sumando a lo del título, pues sí, tuvo que haber eso de que pues esto ya no es una democracia, porque todavía después hasta uno de los finalistas fue Relatos Mexicanos desde Chicago. Entonces yo ahí... Y remesas culturales. Y ya luego, sí, y ya cuando estaba ya por publicarse, pues dijeron, no, a mí me gustaba más, pues no, ya, o sea, entonces eso es parte también de la chamba y de los criterios que hay que aplicar, porque justamente la riqueza de esto es que no sabes qué son, o sea, pues sí hay un poco de cuento, de relato, hay crónica, hay ensayo, ¿no? Entonces, bueno, eso también, y ya por eso quedó Migrantes de México en Chicago. Una pregunta más rapidísima, la pregunta breve y la respuesta breve. ¿Hay o no hay? ¿No? Bueno, pasen por favor por sus Pasen libros. por su o libro, se por los favor, reparten. Es un libro llévenselo. gratuito. Es un libro gratuito, llévenselo, de verdad vale la pena. Muchas gracias, No, Silvia gracias a Aguilar ti, Seleni, gracias, gracias Eduardo, Eduardo gracias. Cerdán. Gracias a ustedes por estar aquí y pues ayúdenos a hacerle ruido a este libro que además tiene esa otra ventaja y es que es gratis. Y eso siempre se agradece. Así que sigamos disfrutando la fiesta, todavía le quedan un buen par de horas. Gracias.